Hola, la Biblioteca Pública Municipal número 6983, Guerrero 2000, de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200, dentro del siglo de actividades desde el confinamiento, les trae a compartir esta lectura titulada La Valla. El autor se llama Ricardo Chávez Castañeda. Él nació en la Ciudad de México en 1961. Es licenciado en Psicología y se graduó en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Durante un tiempo ha impartido clases de creación literaria. Tiene 8 libros publicados, entre novelas y volúmenes de cuentos, y ha sido galardonado con diversos premios nacionales e internacionales. Este texto se editó por la editorial Everett Mexicana en coordinación con Conaculta. La Valla. Capítulo 1. Cuando Teresa llegó a la ciudad, a nosotros solo nos unían las pesadillas. Los únicos de sexto de primaria que dormíamos con la luz encendida, los únicos que a veces nos orinábamos en la cama. Rezagados. La mamá de Rubén lo repetía mucho. Son quienes se van quedando mientras los demás continúan adelante. Ella tuvo razón. No sé quién formó ese grupo de miedosos, pero nosotros nos lo fuimos ganando a fuerza de despertar gritando cada noche. Con las otras niñas y los otros niños había sido fácil. Llegaban pálidos al parque, después de las clases, y con voz temblorosa nos decían qué o quién los asustaba. Entonces decidíamos el plan. Era la misión del grupo, ayudarnos. Por eso el laberinto de piedra se volvió famoso en toda la escuela. Yo oí decir a una niña de tercero que allí curábamos hasta del diablo. La verdad es que no éramos tan buenos, pero como no había nadie más en la ciudad que se dedicara al miedo, pues nos volvimos muy importantes. Al laberinto llegaron a ir muchísimos de la escuela. Me acuerdo de Onofre y de Pavón, de una alemana que se llamaba Ute, de Victoria Reséndiz, que era la más bonita de todas las niñas, y del Roura, quien solía pegarle a los niños más pequeños y apedrear la reja del perro setter irlandés, rojísimo como el sol de las 6 de la tarde, que llevaba toda su vida encerrado en un extremo del patio. Incluso un día apareció uno de los grandes de secundaria, con uniforme y todo, y nos preguntó si le podíamos ayudar. Esos fueron los buenos tiempos, cuando cubrimos todos los agujeros de la ciudad para que no se saliera la tarántula que vivía abajo del suelo, cuando cada quien vació una botella de vinagre en los excusados de su casa, porque sólo así podíamos dejar ciega a la víbora de la cañería. Ahora que ha pasado el tiempo, sé que nosotros no hicimos nada para curar el miedo de nadie. Sus terrores se fueron solos. Cumplían 11 años y con eso se acababan los lobos, los gigantes, las brujas. Entonces nuestros amigos se iban y nunca más regresaban al parque. Un día, lo recuerdo bien, nos quedamos solos, mi hermano Octavio, Rubén, Sonia y yo. ¿Tienen miedo?, pregunté, y los tres contestaron que sí, con esa voz de cristales rotos de cuando se quiere llorar. Yo también, dije, y eso bastó para saber que con nosotros no iban a servir los años para que nuestras pesadillas aprendieran a marcharse. Capítulo 2. Empezamos a notar a Teresa 2 meses después de que ingresó al colegio. Fue por las calificaciones. Cuando en nuestra boleta mensual aparecía un número rojo, sabíamos que se acercaba un tiempo de vergüenza, porque nuestros padres tenían que venir al salón. El primer mes, la mamá de Teresa no se presentó, aunque la boleta de su hija parecía un árbol de Navidad con tantos números rojos. La mamá mandó una nota
que el maestro desdobló sobre el escritorio y leyó en silencio. Luego el maestro produjo un ruido de oso, un rugido que se fue hacia adentro, antes de terminar pidiéndonos que abriéramos el libro de geografía, mientras él marchaba a la dirección. Al segundo mes, la mamá de Teresa sí apareció. Fue la última en entrar en el salón. Era una mamá altísima, como Faro, y tenía el pelo igual de rojo que el perro súper irlandés del patio. Hasta el maestro se puso nervioso porque esa mamá sí parecía mamá de tan hermosa. Se asemejaba más a una actriz de una película donde los buenos y los malos se pelean solo para besarle la punta de los dedos. Llevaba un vestido rojo, una mascada ligera como tela de araña y unos lentes oscuros que no se quitó ni cuando llegó al escritorio. El maestro nunca había hablado tan mal. Teresa no va bien. No está estudiando. Pero la mamá de Teresa levantó la mano y el maestro se calló. Sé cómo se arreglan estas cosas. Y la mamá comenzó a quitarse los guantes muy lentamente. Debajo aparecieron unos dedos blanquísimos y largos como cuchillos. Dejó que los guantes cayeran en el escritorio. Cogió la boleta, caminó hacia el fondo del salón, se detuvo frente al pupitre de su hija. «Levántate». Teresa se paró mientras su mamá leía la nota. Español, 6. Historia, 7. Aritmética, 5. Y cuando dijo 5, le dio una bofetada a su hija. Sonó igual que una puerta azotada por el viento, igual de imprevisto y rotundo, y todos brincamos en nuestras butacas. Luego sucedió lo mismo con 5 veces más. Ni el maestro intervino. En el salón solo se escuchó la voz de la mamá de Teresa y los estallidos de esas puertas cerrándose solas en la cara de su hija. La madre volvió y olvidó los guantes sobre el escritorio cuando se retiró. Abandonó su olor a flores en el aula y dejó la huella de sus 5 dedos como cuchillos en la mejilla de Teresa. Hasta el día del carnaval fue la imagen que todos tuvimos de Teresa, inalcanzable y fría como una sombra. No se juntaba con nadie. En los recreos caminaba de una pared a la otra sin participar en ningún juego. Vivía aparte, igual que si su pupitre estuviera en un aula que no era la nuestra, y donde no había niños ni un maestro intentando enseñarnos la geografía del mundo, como si todo se redujera a la ventana. Eso hacía ella, mirar hacia el exterior, aunque del otro lado solo existía un muro de ladrillos rojos. Por aquel entonces, una noche, la noche de los relámpagos, mamá quiso jugar a los pesos. Mamá había inventado el juego después que murió mi padre. Él subió a un avión por la mañana y en la tarde ya no existía. En la televisión dijeron su nombre mientras mostraban el profundo pantano donde se hundió el avión y de donde ningún cuerpo podría ser extraído. Fue lo primero que conté a mamá en el juego de los pesos, lo del cementerio y lo de la tumba sin epitafio. Aquella vez, Octavio ya estaba en la cama. Yo repasaba el álbum de fotografías porque mi papá me había dicho que cuando la gente muere, se queda a vivir en el momento más feliz de su existencia y que eso es el cielo. Yo daba vuelta a las hojas, veía las fotos y trataba de descubrir en cuál de ellas vivía ahora para decirle que bajo mi cama, en una caja de fierro, estaban su cepillo de dientes y su navaja, unos anteojos que a lo mejor no eran los que más le gustaban, el reloj de cadena
pero sobre todo el anillo por el cual un domingo volteamos toda la casa sin encontrarlo, que allí estaban todas sus cosas por si algún día quería regresar. Mamá se acercó, miró un momento las fotografías conmigo. Luego me dijo que a lo mejor era hora de que ella y yo comenzáramos a jugar. La única regla era ser sinceros. Por lo demás, el juego resultaba simple. Cada quien debía revelar lo que le preocupaba. Así, hablándolo y tratando de encontrarle una solución, nos íbamos a quitar juntos esas pesadas preocupaciones que nos agobiaban. Por eso se llama el juego de los pesos. Cuando, como si alguien te dijera que ya está bien, que has cargado mucho, que pongas eso en el suelo y descanses un poco. La primera vez, mamá me confesó que llevabas semanas despertándose a medianoche, que al principio no se acordaba de nada, solo cuando sentía las cobijas frías, el colchón frío y la fría almohada, regresaba a su memoria la muerte de papá y recordaba que estaba sola, que entonces no se movía ni un centímetro, se quedaba quieta, temblando hasta el amanecer. No me acuerdo qué dije yo, pero desde ese día comencé a acostarme con ella para entibiar la parte desierta del colchón. Ese día juramos que nadie sabría lo que platicábamos allí. La noche de los relámpagos sucedió varios años después, pero yo seguía confiando tanto en mi mamá que le conté lo de Teresa. Comparé sus ojos con la boca oscura del pozo. Allí dentro no se veía nada, pero no podías dejar de mirar porque sentías que había algo que iba a aparecer una vez y después no volvería a salir nunca. ¿Te gusta, verdad?, me interrumpió mi mamá, cuando yo apenas iba a contarle de ella, que siempre estaba sola, que nunca reía, que una mañana la sorprendí frotándose los labios con una página de cuaderno hasta sacarse sangre. No pude hablar más. Me sentí traicionado. Mamá había dicho que todo lo que dijéramos se mantendría en secreto y ella acababa de revelarme algo que yo no quería saber. Capítulo 3. El miércoles del carnaval no hubo clases. Las avenidas amanecieron cerradas, excepto Viajuna, por donde iban a transitar los carros alegóricos. Las casas estaban adornadas con farolas y de los postes del alumbrado colgaban cintas y cadenetas de papel. En días como aquel se justificaban los sobrenombres de la iglesia: el faro, el observatorio, el mirador de los pájaros. Desde allí bastaba con tener buenos ojos para alcanzar a ver los límites de la ciudad y, por supuesto, para mirar todo lo que sucedía en sus calles. Sonia, Rubén y yo nos reunimos allí. El juego fue reconocer a las personas disfrazadas. Las veíamos aparecer por la calle de Torneros, caminar a lo largo de la verja y antes de que doblaran la esquina debíamos decir si las conocíamos. Con nuestro maestro no fue difícil, porque solo se puso un sombrero de copa y un antifaz pequeñito que dejaba fuera su bigote. Vimos a la mamá de Martín vestida de payaso. El panadero usó su eterno traje de torero. A mí me dio vergüenza cuando mamá y sus amigas aparecieron por la alameda vestidas de negro y con sus sombreros picudos. De por sí ya todos las conocían como las brujas. ¿No te das cuenta que se burlan?, le dije una vez, mientras se arreglaba para salir. Y ella solo respondió: la gente ataca lo que no comprende. Y se fue con sus amigas. Cuando desde la iglesia vi a un hombre disfrazado de ángel, recordé a papá. Siempre me pasaba igual. No importaba dónde estuviera o qué hiciera. Cuando recordaba a papá, únicamente quería estar solo. Ahora vengo, dije, con una voz que quiso ser normal. Rubén y Sonia ya sabían.
Yo iba a llorar donde no me vieran. Luego regresaría inventando cualquier cosa. Había tanta gente en las calles que fue como si no hubiera nadie. Yo quería que alguien bajara la vista, que alguna de las personas descubrieran mis lágrimas y me abrazara sin preguntar, que una sola voz dijera, no tiene nada de malo, no te vamos a dejar solo, aunque sigas buscando a tu padre. Cuando me encontró el abuelo de Rubén, yo me sentía mejor, como después de pincharse con un alfiler en el mismo dedo, hasta que de pronto ya no duele. ¡Ey, vaquero! Tú la estás buscando, ¿eh? El abuelo de Rubén se estaba quedando sordo, y por eso siempre hablaba a gritos. ¿No oyes? Yo no entendía de qué hablaba. ¿Buscando a quién? Me acabo de encontrar a Rubén, que Cunia se les escapó cuando bajaron de la iglesia. ¿A quién se le ocurre traer un perro al carnaval? Cunia era el perro salchicha de mi hermano. Se lo advertí, pensé, y quise echar a correr, pero el abuelo me detuvo. Néstor, me dijo sin bajar la voz, ¿has dicho eso? Yo no pude creer que se le ocurriera preguntármelo en este instante. Al abuelo de Rubén se le metió en la cabeza que yo debía ser especial. Por eso siempre me hacía memorizar frases rarísimas. Argumentaba que si lograba repetirlas cuando estuviera con mis amigos o con los maestros, que si lograba recordarlas cuando me molestaran los grandes de la secundaria, sucedería la magia, que los maestros me pondrían 10 y los grandes me dejarían en paz. El abuelo juraba que debía ser un problema de memoria, pero no era cierto. Yo recordaba todas sus frases, pero no sabía cómo usarlas. ¿Cuándo? Una vez lo intenté. La única manera digna de perder la inocencia es entre niños. Dije de golpe, cuando mamá me contaba de su trabajo, y ella se me quedó mirando como si de pronto no me reconociera, como si en mi lugar hubiera visto un fantasma. ¿Has dicho eso?, repitió el abuelo. Yo negué con la cabeza. Bueno, dijo, tratando de sonreír, aunque se veía decepcionado. Tú ve por el parque, que yo busco alrededor de la estación de camiones. Yo no busqué a Cunia. Iba descendiendo en dirección al desfile cuando vi a la mamá de Teresa. Estaba parada en una esquina como una estatua. Todos la miraban, no solo por la túnica y la corona de laurel que le hacía parecer una virgen, sino porque llevaba puestos sus eternos anteojos oscuros, aunque ya era de noche. Ella lanzó una mirada sobre las cabezas de la gente, luego se apresuró a bajar. Yo me fui tras ella, no sé por qué. Caminamos mucho, metiéndonos en las vecindades y regresando a las avenidas que ya habíamos recorrido. Y por eso, cuando llegamos a Viajuna, el desfile ya casi terminaba. No alcancé a ver a los gigantes. Me perdí muchas carrozas y ya ni siquiera me regalaron serpentinas. Tampoco vi la caravana de los zancos ni la marcha de las gaitas, pero a quien sí vi en la acera de enfrente, cuando terminó de pasar un carro alegórico repleto de flores, fue a Teresa. En ese momento comprendí lo que buscaba su madre por toda la ciudad. No te encuentra, pude haberle dicho a Teresa, pero no me moví. Nada más me quedé mirándola a través de las flores que se arrojaban la gente de banqueta a banqueta. Era la única que no reía en esa guerra de ramilletes. Las rosas se desgajaban a sus pies, pero ella parecía no advertirlo. Estaba rígida, su cabello ondeaba con el viento, tenía un suéter mal puesto sobre los hombros. Entonces sucedió. Me recordó la vez que pusimos una vela sobre el comal y la cera se fue derritiendo hasta escurrir por la estufa. Así se redujo Teresa, se encorvó y cruzó los brazos. Yo no estaba tan próximo. Las flores me impedían ver bien, los carros alegóricos no dejaban de cruzarse, pero aún así salté de la banqueta. No es que hubiera pensado, voy a hacerlo, simplemente salté. Y cuando me di cuenta, ya estaba a mitad de la avenida,
y los carros tuvieron que frenar para no atropellarme. Logré rodear los coches y llegar a la acera opuesta, pero Teresa ya no estaba. No pude hacer nada más que recoger el suéter y quedarme un momento mirando hacia el punto donde ella debió de encontrar eso que la asustó. Solo había máscaras que no paraban de sonreír. Capítulo 4. Para llegar al centro del laberinto, teníamos que caminar pegados al muro interior y doblar a la derecha cada 2 entradas. Ya sabíamos, dejar pasar el primer pasillo, meternos por el siguiente. Yo había andado por ahí cientos de veces. Sin embargo, esa mañana me perdí. Desde que salí de la casa y caminé por las calles cubiertas de confeti en dirección al parque, ya iba distraído pensando en el gato. En ese entonces, cuando sucedió, Octavio todavía no había nacido. Mamá me mandó a la tienda y yo fui corriendo porque papá no tardaba en llegar. De regreso, lo vi tendido en la calle. Era un gato negrecísimo. Abría la boca y maullaba largamente. Yo lo hice para que no se le ensuciara esa lengua pálida que colgaba hasta el suelo. Cogí una de las tortillas de papá y se la puse al gato atropellado bajo la cabeza. Ahí debí regresar a casa. De todos modos, no iba a servir quedarme. Pensaba que papá ya tendría que haber llegado, que su sopa se estaba poniendo fría, pero no pude hacer nada distinto. El gato maullaba y yo le hacía una caricia. Maullaba y yo recorría una y otra vez su espinazo. Así fue hasta que se cayó y se puso duro. Para entonces era de noche. Me dolía la mano y ya no quedaba ninguna tortilla para papá. En casa dejé que me regañaran. No hubiera sabido cómo decirles que las extendía alrededor del gato por si alguna vez se le ocurría despertar. Por eso me perdí en el laberinto, por ir recordando. ¿Habré dado mal una vuelta y luego todos los muros me parecieron iguales, desteñidos, verdosos por el musgo? Si no hubiera sido por Sonia, quien apareció de pronto por uno de los pasadizos, yo habría seguido allá adentro no sé cuánto tiempo. Después, cuando Sonia y yo llegamos al centro del laberinto, no les conté del gato. No les dije que cuando vi a Teresa, eso fue lo que quise hacer, acariciarla hasta que dejara de temblar. Sonia, Octavio y Rubén estaban sentados en los bloques de cemento y removían la tierra con los pies. Todo aquel sitio se encontraba lleno de piedras. «La tenemos que ayudar», dije. Sonia me miró, pero Rubén ni siquiera levantó la cabeza, pues todavía estaba de malas por no haberlos ayudado a buscar a Cunia. «¿A quién?», preguntó Octavio, y les dije de la mirada de Teresa, que era la misma de nosotros. La conocíamos bien, que yo vi su miedo la noche anterior cuando casi me atropellaron. Allí, en sus ojos, y que no se nos olvidara, nosotros habíamos jurado defendernos de las pesadillas. Capítulo 5. A veces, quienes más necesitan ayuda son quienes menos saben aceptarla. Los días siguientes dejamos mensajes en la papelera de Teresa, pero ella no acudió al parque. Rubén se obstinaba en que desistiéramos. Si no quiere, no le vamos a rogar. Pero Sonia le recordó que así había sido con él la primera vez que intentamos apagar el fuego. Tuvimos que hacerlo contra la voluntad de Teresa. Ella solía regresar a su casa por el callejón adoquinado. Esa vez, ella se acercó pateando un bote. Calzaba botas que no parecían de mujer. Tenía el suéter amarrado a la cintura y llevaba la mochila en la espalda. Ahí, más que nunca, advertí que Teresa quería ser fea. Parecían a propósito las calcetas caídas y la blusa como frotada contra una piedra para desgastarla. No quisimos darle un susto. Incluso salimos en silencio del umbral. Yo creo que fue cuando se le despejaron las dudas a Rubén. Teresa se puso blanca, se quedó quieta,
Ni siquiera pudo gritar. No sé por qué me eligió a mí. Tardó en moverse, pero una vez que lo hizo, ya estaba encima tirándome de puñetazos. Sucedió tan rápido que nadie reaccionó. Yo solo me cubrí la cara. Octavio me dijo después que Teresa lo hizo con los puños cerrados. Yo pienso que la calmó el grito, pero ellos dicen que fue mi sangre. ¡Vamos a ayudarte!, grité. ¿Ayudarme? ¿Con qué?, preguntó echándose hacia atrás recelosa. Yo reproché para levantarme y limpiar la sangre que me salía de la nariz. ¡Con tu pesadilla! Teresa se nos quedó mirando, uno por uno, lentamente. Nosotros también tenemos pesadillas, me apresuré a decir, porque sabía que ese era el momento de convencerla. ¿Verdad, Sonia? Por eso lo hacemos. Nosotros también sentimos miedo. A Sonia le tembló la voz y los labios se le doblaron. Me da miedo algo que nunca he visto, murmuró, y los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Ves? Estamos igual, volví a decir. También Rubén y Octavio están enfermos, pero nadie ha podido ayudarnos. A mí me asusta el águila, aclaró Octavio, mirando el cielo. Rubén no quería hablar. Había bajado la cabeza y frotaba la suela del tenis contra el adoquín. Por favor, Rubén, dije yo. Rubén sabía que cuando contaba su miedo, él se convertía en otro, uno más pequeño y menos fuerte, y por eso no le gustaba confesarlo. Por favor, Rubén, repetí, y apenas escuchamos lo que dijo. Que se incendie el mundo. Fue cuando Teresa empezó a reír. No sé qué me dio más coraje, si sus burlas o que ella no se hubiera dado el tiempo para escucharme a mí. Pero al menos nuestros miedos no son como el tuyo, dije, y agregué antes de darle tiempo a reaccionar. A ti te está persiguiendo alguien. Teresa cayó, se tapó la boca como si hubiera sido ella quien lo dijo y echó a correr. Aunque alcanzó muy rápido la esquina, nos dio tiempo de mirar que iba llorando. Capítulo 6. Supongo que los cuatro pensamos igual. Teresa lloró por lo mismo que nosotros. Es difícil explicarlo, como cuando alguien tiene una enorme cicatriz y le obligan a mostrarla y a la mera hora nadie sabe verla, como una traición. Supongo que pensábamos parecido, aunque no pude preguntarles a Octavio, a Rubén y a Sonia, porque también ellos se marcharon, cada quien por una calle distinta. Yo había tenido la culpa, pero no se me ocurrió otra forma de convencer a Teresa. Lo más seguro es que Rubén pasó la tarde en el puente para fingir mirando el río. Sonia siempre se metía en la cama. A Octavio lo encontré balanceándose frente al televisor apagado, chupándose el pulgar como cuando era niño. Todos tardamos un día en recuperarnos por haberlo dicho. Era el problema, hablar. Por eso no nos gustaba confesar nuestro miedo. Cuando lo ponías en palabras, siempre parecía poco. Al principio, en el tiempo en que empezamos a juntarnos, contábamos nuestras pesadillas. Entonces todavía creíamos que se podía terminar de decirlas sin sentirse tonto y avergonzado. Pasaba que no existían las palabras que necesitaba cada quien, no para convencer a los demás. Lo que dolía es que ni siquiera nosotros, hablando, podíamos revivir el sufrimiento de cuando estábamos solos. Octavio dijo, el águila, cuando pudo haberle contado a Teresa que escuchaba el aleteo muchas horas antes, que el viento hacía vibrar los cristales y ponía a crujir el techo como si se fuera a desprender, que él siempre terminaba encogido entre el ropero y el muro para que ese enorme ojo amarillo que nunca parpadeaba no lo fuera a encontrar. Pudo haberlo dicho, y de todos modos, Teresa no habría tenido modo de entender que a veces mamá debía llegar corriendo al cuarto y abrazar a Octavio para que no siguiera golpeando su cabeza contra los barrotes, porque él gritaba que el águila se le había metido adentro
y no se le quería salir. No habría servido de nada decirlo. Por eso aprendimos a contar cada vez con menos frases. Cuando Rubén aceptó acudir por primera vez al laberinto, solo mencionó que necesitaba ayuda para apagar todos los fuegos que querían incendiar el mundo. Fue hasta después, la única vez que fuimos juntos al balneario, cuando le vimos la espalda quemada, rugosa, como si fuera la corteza de un árbol. Así nos sucedió a los cuatro. Aprendimos a resumir hasta quedarnos con una palabra. De todos modos, nadie nos iba a entender. Sonia le llamó Zoom a su pesadilla por causa del sonido de huracán que la iba rodeando antes de dejarla inmóvil, como si algo le cayera encima, quieta igual que una estatua o una piedra. Y entonces empezaba a acercarse eso que la asustaba y que ella nunca podía ver. Catalepsia, dijo el abuelo de Rubén. Pero Sonia repetía que no estaba dormida. Se lo juro, señor, lo veo y lo oigo todo, solo que el Zoom me tiene atrapada y ya no me deja mover. El águila, el Zoom, el fuego, estos eran nuestros miedos, por más estúpidos y vergonzosos que sonaran. Al salir del callejón, donde intentamos ayudar a Teresa, yo murmuré, la mano, mi miedo, porque yo tuve la culpa, y si quería ser justo, debía pasarme toda la noche, igual que Teresa, Sonia, Rubén y Octavio, acostado con mi pesadilla.